Del día. 9 de la mañana con 7 minutos, estamos de vuelta aquí en Panorama 593 con un nuevo invitado, un nuevo tema. En este caso nos acompaña Sebastián Lima, director de Business Solution de SGF Global, para reflexionar sobre un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Bueno, no diría solo en boca, también en los celulares, las computadoras, las televisiones. ¿Es una herramienta que nos impulsa a un cambio o que nos incomoda? ¿Cómo poder enfrentar esta, entre comillas, incomodidad por la tecnología? Sebastián, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Panorama 593. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo todo lo que es una transformación digital y tecnológica, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal, con cada una de esas herramientas que ya están dentro de esas aplicaciones que el día a día ya nos permite seguir construyendo y sobre todo aprendiendo, ¿no? Hoy en día hablamos que la inteligencia artificial dentro de las compañías no viene a reemplazar algún cargo como tal, sino más bien apoyar todos esos procesos de transformación, todos esos procesos operativos que a veces son muy monótonos y que la tecnología, si bien es cierto, apoya de manera significativa para la consecución mucho más rápido de sus resultados. Entonces, Sebastián, sí, lo tratamos desde ese punto de vista, ¿por qué se le ha denominado como una incómoda verdad de la IA? Sí, mira, en muchos de los casos la incomodez viene del desconocimiento. Es importante que cuando nosotros estamos ya sumados a toda esta ola tecnológica, empecemos primero desde las compañías a tener una cultura tecnológica, a que podamos desarrollarnos con habilidades que nos permita conocer cuáles son estos nuevos avances tecnológicos. Entonces, el desconocimiento precisamente hace que se nos vuelva incómoda, que en muchos de los casos pensemos que mi puesto de trabajo va a ser reemplazado por inteligencia artificial, y no es así. Como vemos, más bien es optimizar mucho más de esa operatividad, apoyar al recurso, y sobre todo hay ciertas carreras que son mucho más resilientes a lo que es el cambio de toda esta transformación tecnológica. En ese sentido, ¿puede darnos un ejemplo precisamente de esto? Sí, precisamente las carreras, por ejemplo, o los cargos alineados a atención al cliente, al sector tecnológico mismo, al sector financiero, quienes ya tienen plataformas que permiten una trazabilidad de todo su proceso desde la IA o la inteligencia artificial. Nosotros igual desde SGF Global ya tenemos incluido dentro de nuestros procesos a nivel de contratación, a nivel de selección, de IOR, precisamente lo que es inteligencia artificial que ha apoyado a nuestros procesos y sobre todo a vincular mucho más rápido a ese talento dentro de las compañías. Perfecto, son las 9 de la mañana con 10 minutos, estamos dialogando sobre este tema que a muchos nos concierne, nos interesa y a algunos les asusta. Que no se me salga la cultura pop por los poros, pero un personaje conocido decía que el miedo es la reacción a una situación desconocida. Al que sepa de quién me estoy refiriendo, nos lo haga saber a través de nuestras redes sociales. Sebastián, entonces, ¿cuál es el lado positivo de la IA? El lado positivo siempre va a ser que vamos a apoyarnos de la tecnología para nuestros procesos como tal. Las empresas van a estar en la vanguardia y sobre todo un paso más adelante de lo que necesitamos hoy en día a nivel de estructura organizacional y sobre todo el estar dentro de un entorno ya globalizado y tecnológico que permite que no solamente dentro de entornos ecuatorianos podamos nosotros desarrollarnos, sino que la inteligencia artificial hace que nos vinculemos a entornos globalizados, a que compañías podamos crecer en un desarrollo exponencial también, y eso hace que crezca también la economía, los puestos de trabajo y pues el performance o el desarrollo también de las personas que están dentro de la compañía. Actualmente, ¿qué sectores ya están aprovechando esta tecnología en la región? Como te decía, ya los sectores del sector financiero, todo lo que son bancos, ya tienen todo implementado inteligencia artificial, empresas tecnológicas y de telecomunicaciones también, empresas de servicios, inclusive de servicios intangibles, como lo es empresas de seguros, empresas mismos de consultoría, ya tienen en sus procesos lo que es inteligencia artificial. Aquí es importante, como yo digo, la formación, la capacitación a los equipos para que toda esa
esa implementación de la tecnología sea una implementación acorde también a los tiempos y sobre todo a la responsabilidad que la empresa también quiere tener con ese colaborador, ¿no? Y el apoyo que va a tener de esa Sebastián, tecnología. es decir, que si ya existen sectores que están aprovechando esta tecnología, ¿ya existe algún impacto directo que sea medible en productividad, en calidad? Totalmente. De hecho, el implementar inteligencia artificial nos permite sacar indicadores de rentabilidad mucho más directos, ¿no? Y sobre todo KPIs o esos OKRs que nosotros hablamos en recursos humanos, que esos indicadores permite evaluar ese performance y ese desarrollo de ese colaborador como tal. Entonces, la inteligencia artificial ya te extrae todos esos datos y tú como compañía estratégicamente tomas esos datos y puedes establecer planes de mejora, inclusive de internalización de tu compañía o de externalización también de tus perfiles como tienes dentro de tu empresa. Estamos hablando respecto a la inteligencia artificial. Sebastián nos ha dado un panorama positivo de la implementación de esta herramienta, sobre todo verlo como una herramienta en diferentes aspectos laborales. Sin embargo, todavía existen algunos riesgos, ¿o no? Sí, existen algunos riesgos siempre y cuando no se tenga muy bien planificado esa implementación. Mientras los equipos no sepan cuáles son las tecnologías que se van a implementar, mientras la misma organización no esté preparada, no solamente en temas de inversión, porque la inteligencia artificial en algunos procesos sí necesita pues un tema de inversión, si no se tiene toda esa planificación, esa conciencia de hacia dónde se quiere guiar la inteligencia artificial para que apoye esos procesos operativos o muy manuales, ahí está el riesgo, ¿no? Entonces es importante que como compañía y como cabezas identifiquemos muy bien cuáles serían los cargos que yo podría implementar inteligencia artificial o los procesos que yo podría automatizar con inteligencia artificial y empezar con una planificación, una capacitación, un entrenamiento y que vayan paulatinamente de la mano de esa implementación. Eso quiere decir que más bien la falta de conocimiento, la falta de capacitación sería el riesgo. Totalmente, el desconocimiento como tal, porque un mal uso de una inteligencia artificial también te puede traer pérdidas no solamente monetarias, sino pues del know-how de tu compañía, y ustedes saben que ahora a nivel tecnológico el tema de los hackeos, el robo de información y la protección de datos personales es súper importante. Pero la IA podría generar o no brechas más grandes entre quienes tienen acceso a la tecnología y no. De cierta manera pueden crear brechas siempre y cuando las empresas no estén preparadas. Por eso es importante que nos fijemos un camino y una guía. Yo no puedo pretender implementar una inteligencia artificial en todos mis procesos si es que yo no conozco cuál es el que va a generar más valor con esa inteligencia artificial. Y también hablamos muchísimo que hoy en día, por ejemplo, en Ecuador hablamos de más de un 54% de informalidad de empleo, ¿no? Entonces, esa informalidad también ha hecho que las empresas no vayan acorde a la implementación de esta inteligencia artificial precisamente por la falta de mano de obra. Aquí es importante que las empresas sepan que cuando alguien o una compañía implemente inteligencia artificial, tiene que estar monitoreado por una persona, que a la final nosotros somos quienes tomamos decisiones, podemos hacer planes de acción, correctivos, preventivos, que la inteligencia artificial pues en muchos de los casos solamente se limita a ciertos parámetros de su automatización. Podrá ser inteligencia artificial, pero al final es un ser humano el que le da la orden de qué hacer, cómo actuar y qué tarea realizar, ¿verdad? Totalmente. Así Son es. las 9:16 de la mañana. Aquí en Panorama 593 estamos dialogando con Sebastián Lima, director de Business Solution del SGFF Global. Hablando sobre la inteligencia artificial, su impacto, sus temores, porque sobre todo la gente por desconocimiento puede temer a esta herramienta, a este avance tecnológico. Y vamos a ese tema, porque precisamente una de las cosas que más inquieta tiene que ver con el empleo. Aunque lo mencionaste ya a breves rasgos, ¿la inteligencia artificial realmente viene a reemplazar al trabajador o a transformarlo? Viene a transformarlo, efectivamente, viene a transformar esos puestos de trabajo muy monótonos, viene a cambiar nuestros modelos de pensamiento y de hacer las cosas, y también viene a mejorar nuestro performance, ya que la tecnología que
día a día está cambiando y actualizándose. Si es que no estamos sumados a esta ola tecnológica, lamentablemente vamos a quedar como descartados, ¿no? Como a nivel de perfil profesional. Nos vamos a quedar en el camino. Obsoletos. Obsoletos, es la palabra. ¿Sí? Toca actualizarnos, es como un Total. dispositivo móvil, tenemos que actualizarnos constantemente con lo nuevo, con lo que viene. ¿Cuáles serían los empleos, aunque hablamos de industrias ya, pero qué tipos de empleos son los que considera que van a automatizarse más pronto? O sea, que sean los primeros en que se va a decir, va a ser necesario que utilicen inteligencia artificial. Mira, nosotros ya hemos visto los cargos como de ejecutivos de call center. Okay. Los que están en telemercadeo en call center ya muchas de las veces no son personas, son inteligencia artificial, son chatbot o asistentes virtuales que ya están programados precisamente con un esquema de ciertas preguntas que se han venido analizando de todo un histórico de la empresa, y entonces estos cargos que ya no generan un valor añadido pueden estar implementándose inteligencia artificial. Perfecto. Entonces, pero esto no contradice un poco lo de que no va a reemplazar a personas la inteligencia artificial. Sí, pero mira, yo te pongo en un tema ya netamente de la parte operativa del call center, que es de estar llamando o contestando llamadas. Por detrás va a estar el analista de datos o el analista de call center que va a estar tabulando esos datos, va a estar tomando decisiones, va a estar pasando informes, va a estar haciendo todo el esquema que se necesita a nivel de call center, si son de cobros, si es venta de algún servicio o algún producto. Entonces la inteligencia artificial, más que reemplazar, es apoyar ese proceso operativo que en muchos de los casos no te genera ningún valor. Una persona que esté sentada en el teléfono 24/7 llamando, muchos de los casos no te genera valor, más que esté en otra área o que te pueda generar algún plan de acción que todos esos datos haya extraído del chatbot o del asistente virtual. Es decir, optimizar al personal que se tiene y poder ocupar este trabajo de hormiga, por decirlo de alguna forma, a la inteligencia artificial. Efectivamente, la inteligencia artificial te ayuda para tus trabajos muy operativos y a tu equipo de trabajo, a tu personal, ubícalo en posiciones estratégicas, que tenga que pensar, que tenga que hacer, que tenga que generar, que es ahí donde nosotros como humanos generamos pues prácticamente nuestro valor. En ese sentido, ¿qué tipo de habilidades debemos ya me incluyo también porque formo parte de esta barcaza, ¿qué habilidades debemos desarrollar para mantenernos vigentes y no quedar obsoletos? Mira, nosotros hemos hecho un estudio también desde SGF Global y pudimos identificar cuáles son esas competencias más demandadas que todos los perfiles y los cargos deberían tener. Hablamos primero de inteligencia emocional. Debemos desarrollar inteligencia emocional, inclusive para poder trabajar con inteligencia artificial, ¿no? El poder solucionar problemas, el discriminar mi parte personal de mi parte laboral y que esto no influya, es súper importante hoy en día en las compañías. De ahí hablamos muchísimo también de la gestión del cambio y de la adaptabilidad. Desde la pandemia estamos sufriendo un constante cambio que no sabemos qué hacer y los perfiles mayormente adaptados son los que tienen mayores oportunidades de crecimiento también dentro de las compañías. Y finalmente hablamos de algo súper importante que es la orientación a resultados y la empatía. Si es que tú no eres un personal orientado a resultados, a la consecución de esos indicadores que la compañía te está exigiendo, lamentablemente tampoco vas a ser como un profesional apetecible dentro de ese mercado y no vas a poder generar inclusive valor con lo que es el tema de las nuevas tecnologías. ¿Se tiene algún estudio, ustedes han realizado algún estudio para saber qué porcentaje en el Ecuador ya utiliza inteligencia artificial, sea para el trabajo, empresas? Mira, así como porcentaje no te podría decir súper clara, pero de lo que nosotros hemos podido analizar de nuestras empresas, clientes, aproximadamente el 80% ya está en transformación de inteligencia artificial. Y hablamos de sectores farmacéuticos, hablamos de sectores de banca, hablamos de sectores intangibles, mismos seguros, inclusive empresas industriales, de automatización industrial, que es clave que puedan tener ya procesos con
inteligencia artificial y que optimicen precisamente sus recursos, que no los tengan haciendo temas operativos, sino más bien que los pongan a pensar y que estén en otra línea de ese valor añadido y de esa cadena de valor. Quería decir que estamos ya preparados como país para regular el uso de la inteligencia artificial y que ésta sea una herramienta y no sea la que termina haciendo todo el trabajo. Mira, creo que no estamos todavía preparados, estamos en camino a, precisamente al ser un país de cierta manera subdesarrollado y que pues estamos adoptando todas estas nuevas tecnologías, hace que estemos en camino hacia ese desarrollo también y aprovechar al máximo todo lo que viene con inteligencia artificial. Pero es algo clave que tú dijiste también, que es importante que primero nosotros nos formemos bien, sepamos hacia dónde vamos, regulemos muy bien el tema de la inteligencia artificial y que eso también pueda ser parte de políticas gubernamentales que permita a las empresas también normalizar estos aspectos de inteligencia artificial. En ese sentido, entonces, ¿cuáles países o qué modelos se podría considerar para seguir o que ya están marcando el camino del uso de la inteligencia artificial? Mira, aquí en Latinoamérica hablamos de Brasil, que ya está como en camino de toda esta transformación digital. Obviamente un Estados Unidos, que lo tiene de la mano, pues todo el tema de transformación digital. Y países en Europa, hablamos de Suiza, hablamos también inclusive de Portugal, que tiene ya todos estos cambios y estos cambios tecnológicos que ha permitido que efectivamente estos mercados y big cities puedan efectivamente traspolar todas estas buenas prácticas a países inclusive de Latinoamérica. Hace un momento mencionaba sobre el tema de las personas o sus clientes o las personas que acuden a ustedes para el tema del uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes les ayudan o qué tipo de consejos les dan para poder hacer este balance entre lo tecnológico y también los derechos de las personas, de los trabajadores? Sí, mira, nosotros al ser empresa de talento humano y de recursos humanos, trabajamos muchísimo primero con un descriptivo del cargo, ¿no? Que vaya muy alineado a que el hacer de todas esas funciones que tiene, que valga la redundancia, hacer ese colaborador, estén enfocadas en generar un valor añadido a la posición y no más bien sea un valor operativo a esa posición, porque ahí hablamos ya de que podríamos considerar temas tecnológicos de inteligencia artificial. Entonces, el evaluar muy bien qué es lo que está haciendo, cuál es el alcance, cuáles son esos resultados que va a tener con cada una de esas funciones de ese puesto, nos va a permitir a nosotros decir, mira, en estos aspectos yo puedo implementar inteligencia artificial para que te optimice también tus tiempos y que eso impacte en tus resultados, que a la final es lo que necesitamos, que impacten los resultados de la persona. Y por otro lado, el que pues se siga formando a nivel del desarrollo y de nuevas tecnologías que puedan seguir teniendo, ¿no? Aquí es clave que la empresa invierta de manera económica en planes de formación que van de la mano con todas estas nuevas tecnologías. Y de paso también hacer que la gente, gerentes, trabajadores, le perciban al IA como un aliado y ya no como una amenaza. Totalmente. Totalmente, ahí es clave y ahí es donde ellos van a ver que la inteligencia artificial es un apoyo, es una herramienta como un esfero, como una laptop o como un audífono que me va a permitir a mí conseguir mejor mis resultados, mucho más rápidos, mucho más certeros inclusive, y que permita pues generar ese valor añadido. De toda la conversación que hemos tenido, Sebastián, se puede, o bueno, yo en mi caso lo podría resumir con dos palabras, quiero que me digas si es que estoy equivocado o no. Para todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es necesario una educación digital. Totalmente, clave. Si yo no tengo conocimientos ni nociones, inclusive a veces hasta básicas, de lo que es la tecnología y de hacia dónde va, lamentablemente yo no puedo implementar inteligencia artificial en los procesos de mis colaboradores. Entonces, clave ese conocimiento y ese entrenamiento también previo. Y parte del ser candidato, del ser persona, estamos hoy en día con un celular ya altamente tecnológico en donde nos permite entrar a ChatGPT y tener ya un asistente virtual. Y entonces empecemos nosotros también como personas a ver qué más hay, cómo podemos nosotros desarrollarnos y aportar también el valor dentro de mi puesto de trabajo. ¿Qué hay más allá del transforma mi foto y ponle en el estilo Ghibli, sino más bien
como tú dices, que sea un asistente virtual. Exacto, no es que, ok, hazme la presentación, pero ¿qué hay más allá de esa presentación? ¿Cómo yo la puedo mejorar? Entonces ahí está el valor añadido de ese personal que si no quiere quedar obsoleto por la tecnología, tiene que mejorar y elevar también su performance, de lo que nosotros hablamos. 9:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Galápagos. Una conversación interesante con Sebastián Lima, director de Business Solution de SGF Global. Ahora sí lo dije bien, no me trabé. Así que vamos a ya cerrar la entrevista, Sebastián. Me gustaría que dentro de toda su experiencia, tanto con su cargo, ¿cómo ve de aquí una mirada a futuro 5 años? ¿Cómo cree que la inteligencia artificial transformará nuestro trabajo y nuestra vida? La verdad yo tengo sentimientos positivos de que realmente la inteligencia artificial va a aportar de una manera significativa a todos los cargos. Precisamente porque la tecnología hace que tengamos data mucho más real, que podamos sacar resultados en línea, que no nos tome mucho tiempo el hacer un informe, que podamos generar valor añadido de lo que sacamos de la inteligencia artificial. Entonces, realmente yo veo dentro de unos 5 años ya empresas totalmente transformadas, que es lo que realmente esperaríamos también como población, ¿no? Que no nos quedemos por detrás de potencias mundiales, porque inclusive el quedarte por detrás hace que las compañías y los cargos, las posiciones dentro de esas compañías, inclusive se queden obsoletos. Si es que yo quiero aspirar a un cargo de una multinacional en otro país, posiblemente me digan, es que Ecuador no es tan tecnológico y que por eso tal vez yo voy a escoger al coreano. ¿Me explico? Entonces nos genera como una desigualdad también de condiciones dentro del entorno global. Entonces por eso es importante seguirnos formando, no ver a la inteligencia artificial como un enemigo, sino más bien como algo que nos va a generar un valor añadido, no solamente ahora, sino en un futuro también. ¿Qué cambios cree que van a ser inevitables con la IA? Cambios como ya estamos viendo, ¿no? Asistentes virtuales, gente que esté por detrás de un teléfono contestándote que no realmente es una persona, procesos súper automatizados. Hablamos en talento humano que, por ejemplo, la inteligencia artificial va a llegar a que tú solamente le digas, chatbot, necesito que yo soy Sebastián Lima y necesito que me estructures mi perfil profesional y automáticamente te salga ya todo un reporte, todo un informe, todo un CV y que tú ya no necesites invertir tiempo en esta parte operativa. Perfecto, Sebastián Lima, director de Business Solution del SGF Global, nos acompañó y nos dejó claro el panorama sobre lo que será la inteligencia artificial, los cambios que se vienen y sobre todo perderle el miedo. Lo veamos más como una herramienta y no como un enemigo. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes igual. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos o ya terminamos. Usted dígame, señor Fernando Betancur. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en este viernes 8 de agosto. Feliz feriado a quienes se van de viaje. Recuerden las recomendaciones que nos hicieron desde el INOCAR y desde el EQ 911. No tema, continúe viviendo y recuerde que al final, lo importante Panorama 593 te conecta con las noticias y su análisis. Panorama 593. Regresamos de lunes a partir de las 8 de la mañana. Pública FM. Inicio de espacio publicitario. Con CNLP, usar el servicio prepago es fácil. Paso 1. Solicita tu medidor en la agencia más cercana. Paso 2. Espera la instalación de tu equipo en tu domicilio. Paso 3. Recarga cuando lo necesites. Así de simple. Tú controlas tu consumo y tu presupuesto. CNLP. Recarga, controla y ahorra.